Ya estoy compartiendo, perdón, ya estoy grabando y ya voy a empezar a compartir. Ah, ok, creo que ya deberían estar viendo algo. Ah, ok, ignoren esto por favor. Eh, what the fuck. Ey, una disculpa, es que siempre que inicio esto como que se me baja todo el IQ. A ver, página. Ok, listo ya. Bueno, entonces, a ver. Listo. Acordémonos que una red neuronal. Ah, no, alguien quiere entrar. Y no sé cómo permitírselo. A ver, permitir. Listo. Ok, entonces recordemos que una red neuronal es una función dada por una composición de funciones más simples. ¿Listo? Entonces, esto es como el dibujo que uno hace clásico. Ok. Entonces la red neuronal le entra un X, ¿sí? Y le sale pues digamos un X bar. O bueno, le sale f de x. ¿Sí o qué? Entonces la red neuronal está dada por una composición de funciones más simples, que se llaman capas. Y ella pues simplemente define un mapeo de RE a RN, ¿cierto? RS de salida. Bueno, entonces, nosotros ya habíamos hablado de que cada una de esas capas, digamos por ejemplo, pues esto aquí sería la primera capa, ¿cierto? De que cada una de esas capas tiene una expresión de esta forma. Es h, que se llama una función de activación. Función de activación. Um, acá va una matriz de pesos, que son parámetros. ¿Sí o qué? Acá va la activación anterior. Entonces, por ejemplo, digamos que si esta era f sub i. Entonces esta es z de i menos 1. Esto aquí es i menos 1. Y pues uno le ponía un numerito aquí que se llamaba el bias, que era como una neurona que estaba conectada a todas las demás, listo. Pero yo esta vez no voy a escribirlo, listo. Voy a dejarlo así. ¿Y por qué? Pues es porque uno en la matriz de pesos uno puede como poner el bias implícitamente, ¿vale? Es solo eso. Y no lo voy a hacer porque pues vamos a estar como derivando muchas veces en esta sesión y pues se empieza a volver un poquito enredado si uno empieza a poner siempre el B, el B, el B. Entonces vamos a hacerlo así y pues el algoritmo de backpropagation se va a poder entender simplemente pues viéndolo así, listo. Entonces vamos a decir que las redes neuronales solamente son como hacer un producto matricial, bueno, un producto de un vector por una matriz y aplicarle una función componente a componente a ese vector. ¿Listo? Hay una pregunta. Ok. Bueno, entonces es como lo que ya sabíamos, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a definir entonces, para cada, em, digamos, ejemplo, para cada entrada, nosotros queremos saber qué tan bien o qué tan mal la red neuronal está haciendo su trabajo, ¿cierto? Entonces, en las sesiones anteriores estábamos hablando de pues de autoencoders y decíamos como, ok, acá entra una imagen y la idea es que salga reconstruida perfectamente, pues tan bien como se pueda. Em, y era bacano y vimos cosas. Y hoy ya pues me gustaría como definir más arquitecturas o más cosas que se pueden hacer. Entonces ya vamos a ver, es un problema de clasificación, ¿listo?
sea, ya no va a ser un autoencoder, ya la red neuronal no quiere, su objetivo no es reconstruir dígitos, sino que va a ser clasificarlos, ¿listo? Entonces la entrada va a ser un vector, o sea, la entrada va a ser una imagen otra vez, ¿cierto? Eso no ha cambiado. Entonces es una imagen que tiene está dada por un vector pues de píxeles que dice cuál es la intensidad de blanco y negro, y es una imagen de 28 por 28. Ok, entonces acá está la red neuronal, ella tiene después sus conexiones, ¿cierto? Y eso pues habrán decisiones de cómo se hace, pero la idea es que al final la idea es que aprenda a clasificar cuál dígito era. Entonces ya la idea no es reconstruir, sino digamos que nosotros vamos a tener aquí 9 neuronas, ¿cierto? Porque son 9 dígitos. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y pues cada una de estas neuronas va a corresponder a uno de esos dígitos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cierto? Entonces si yo le meto la imagen del 3, entonces yo lo que quiero es que la neurona esta sea, o sea, en el caso ideal, que esta se active y que todas las demás queden 0, ¿cierto? Digamos que esta quede 1 y que esta quede 0. Y que todo lo demás quede 0. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? O sea, esa es como el problema que quiero solucionar, ¿cierto? Que me interesa solucionar, ¿listo? Ya no es reconstruirlo, sino que ya es clasificarlo para yo poder darle un dígito y que eso me diga, mira, tu dígito es un 3, un 4 o lo que sea. Esos nodos del final los escoge uno como Eh, arbitrariamente. los del final, o sea, como así, la cantidad La de... clasificación, sí, como que este primer nodo va a ser el número uno, este segundo. Ah, sí. Sí, sí, yo escojo... Sí, teóricamente yo escojo arbitrariamente, pero pues digamos como para que tenga sentido para un humano, yo voy a decir que el primero va a ser el del uno, el segundo el del 2, ¿cierto? Pero pues yo puedo haber dicho que el primero era el... O sea, yo puedo ser un man loco y decir que el primero es el del 4, este es el del 5, y va a seguir teniendo sentido, pero pues va a ser un poquito más difícil de pensarlo, ¿cierto? Ya, ya. Velo. Ok. ¿Más preguntas? Ok. Bueno, entonces, listo. Entonces nosotros habíamos dicho, ok. Entonces, digamos que dada una imagen, yo como sé que tengo una red neuronal que la clasifica bien, ¿cierto? Entonces esta vez, entonces vamos a tener una función que la voy a llamar la función de costo, que ya pues la hayamos visto. Y esa función va a depender de los parámetros de la red, que son pues las conexiones que están aquí, ¿cierto? Que ya, o sea, implícitamente va a estar el bias pues en todo esto, pero no lo voy a escribir. Bueno, y aquí pues llegan todas las neuronas a... ¿cierto? Entonces, listo. Entonces cada una de estas, o sea, estos conjuntos de flechas, por así decirlo, o de conexiones van a ser los pesos, y pues el costo antes dependía de estos dos y lo sigue haciendo, pero pues como ya dije que solo quiero verlo así para que sea más sencillo, pues lo voy a ver así, listo. Entonces el costo, eso es una función que yo fijo una imagen y yo le pregunto, ok, señora red neuronal, usted con estos parámetros, ¿qué también clasifica el dígito? Listo. ¿Y qué significa clasificarlo bien? Bueno, pues yo me voy a inventar unos vectores que van a ser los vectores, digamos, como correctos. Entonces, por ejemplo, el vector del 1 debería ser ese vector. Debería ser 1, 0 y todo 0, ¿cierto? El vector del 2 pues debería ser acá un 0 y 1, 0, 0, ¿cierto? O sea, estoy como representando cada uno de los dígitos por un vector. Y voy a hacer eso con todos los dígitos. Y esto se llama... Hacer esto así se llama hacer one hot encoding. ¿Listo? Como la idea de que cada posible respuesta sea un vector que tiene 1 en una componente y 0 en todas las otras. ¿Listo? Ok. Entonces yo voy a decir que el costo va a ser la diferencia. Va a ser un medio. Y este medio pues ya va a explicar por qué lo pongo ahí. ¿Listo? De la diferencia entre... de la distancia entre lo que la función me entrega cuando yo le doy un 3, digamos,
la imagen del 3, que esto ya no es una imagen, sino que por la arquitectura de la red ya es un vector de 9 componentes, ¿cierto? Menos, pues, el vector del 3, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Bien? O sea, estoy diciendo como, mira, el costo del 3, de clasificar el 3, como que también lo haces, es la distancia entre el vector que me diste y el vector que corresponde al one hot encoding del 3, que es un vector que tiene, pues es este vector, ¿cierto? O sea, yo estoy preguntando literalmente con cuál es la distancia entre lo que tú me diste y lo que quiero que me des, que es un vector que tiene 0 en todo y 1 solo en el la tercera componente. Bien, preguntas. Parce, sí, ¿qué más? Hola, ¿qué más? Bien, ok. Todo bien, parce, muchas gracias. Pero la función de costo en estas tareas de clasificación no suele ser como cross entropy loss o softmax, digamos, para tener en cuenta la estructura categórica de la variable de respuesta. Sí, sí. Aquí hubiera sido mejor otra función de costo como entropía cruzada, pero como no me quería meter como a explicar eso y después esto, Ok. lo voy a hacer así, porque es algo que ya conocemos, algo intuitivo, ¿cierto? Como es la distancia entre tal. Pero sí, es verdad, por una tarea de clasificación es mejor otra función de costo que no sea el error, pues la distancia. Ok, o sea, como que el enfoque en este momento no es pues como pensar en la función de costo, sino más como la intuición del Eso, proceso en general. Listo, mil gracias, parce. sí, con gusto. Sí, estamos. Sí, el objetivo es aprender. En otra sesión, pues sí les voy a decir como, no, es que de hecho hay una función incluso mejor para hacer esto, de costo, que no es esta, pero con esta, como es fácil de derivar, pues uno aprende fácil de backpropagation. Bueno, entonces, ok, entonces está la función de costo, ¿cierto? Para un solo ejemplo. O sea, yo a esta función le meto parámetros y la función me dice, pues mira, si tú usas estos parámetros, entonces la función va a reconstruir esa imagen en particular de las 15.000 que tienes de entrenamiento, pues así de bien. ¿Listo? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces queremos entonces poder optimizar esta función y pues ya vimos que hay un algoritmo que se llama backpropagation, ¿cierto? Perdón, un algoritmo que se llama ascenso del gradiente, que básicamente es que vos tenés una superficie, vos escoges un punto, ¿cierto? Entonces esto es como ya otra vez lo del punto y todo eso, entonces vos escoges un punto aquí, ¿eh? Y pues vos te preguntas cuál es la dirección donde la función baja más rápidamente, entonces hay una forma de calcularlo que es con el gradiente, que ya pues explicamos en las sesiones anteriores porque el gradiente lo maximizaba, ¿cierto? Entonces eso es una dirección en el plano, sino que ahí bueno, escogí de pronto un punto como un poco fucked up para hacer la... ya, ok. Entonces digamos que ese punto da esto aquí. Entonces yo me pregunto, ok, ¿cuál es la dirección en la que esto decrece más rápidamente? En el plano, ¿cierto? Son direcciones en el plano. O sea, este punto azul está debajo de lo naranja, ¿cierto? Está en el plano de XY, ¿sabes? ¿Sí? Entonces yo dije, ok, hay un vector que es el gradiente que me dice hacia dónde tengo que moverme para que el punto naranja, que sí está en la superficie, pues baje muy rápido. Lo más rápido que se pueda, ¿vale? Listo. ¿Y qué era el gradiente? El gradiente era esto. Yo dije que el gradiente, que era como un animalito ahí raro con un triángulo, era en un punto P, ¿cierto? Pues yo dije que esto era el vector, digamos, para esta función, ¿cierto? Para la que ya estamos considerando. Pues esto es el vector de todas las derivadas parciales con respecto a todos los argumentos, ¿listo? Entonces, o sea, yo aquí puse una W grande como para decir, esos son todos. Pero de pronto más explícitamente, esto es una función que no es de una matriz como tal, o no la puede ver no de una matriz, sino de números, ¿vale? Pero de muchísimos. O sea, cada uno de estos números sería como la componente de cada una de las matrices, que son estos, ¿cierto? Y cada uno de estos son pues estos bloquecitos que son los pesos. Entonces uno puede, sí, poner, digamos, como la función en calidad pues de una función
de parámetros de números reales. Y pues el gradiente va a ser la derivada de ese costo con respecto a esa imagen en particular, acordémonos. ¿Con respecto a qué? Bueno, pues con respecto a todas esas direcciones, ¿vale? A 1, a 2, a 3, entonces voy a coger este y lo voy a... O sea, después respecto a la 2, ¿cierto? Y bueno, pues eso sigue, ¿cierto? Y vean que yo escogí el mismo color para los pesos que para este cosito aquí que era la dirección, y es porque, o sea, yo no, eso no pasó de manera accidental, y es porque realmente, o sea, este espacio en el que uno está es el espacio de pesos, ¿cierto? Y este Z de aquí, pues es eso es lo que te hace el costo, ¿sabes? O sea, esto que yo llamé el plano, que la dirección está en el plano, el punto está en el plano, realmente es una dirección en el espacio de pesos, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, pues sí, eso es así. Sí, ok. Ok. Listo, entonces esto era el gradiente y nosotros dimos un algoritmo, pues que fue este que yo acabo de escribir aquí para poder optimizar la función, que es calcula el gradiente, muévete en esa dirección una cantidad que tú escoges y pues sigue haciendo eso hasta encontrar un mínimo, ¿cierto? Porque uno lo que quiere es pues minimizar esta función para que al menos en esta imagen del 3 pues se pueda reconstruir bien, ¿cierto? Ok, o sea, estoy como contando toda la historia del principio, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces listo, aquí ya empieza como la motivación de la sesión de hoy porque, bueno, hay que calcular este gradiente, ¿cierto? Hay que calcular el gradiente. Entonces, cada uno de los gradientes, o sea, perdón, cada una de las entradas del gradiente es una derivada parcial. ¿Sí o qué? Entonces, pues... Ah, bueno, muchachos, yo voy a hacer una cosa, es que, o sea, yo estaba escribiendo esto del costo con respecto a E, pero pues es un poco largo, es un poco largo. Entonces yo lo que voy a hacer a partir de ahora es que esto que se llama el costo con respecto a una imagen, en particular lo voy a llamar E. Listo, del error, o si quieren C. Sí, yo creo que es mejor C. Entonces yo en lugar de escribir todo esto voy a escribir solo la C, pues porque es más rápido y porque voy a estar escribiendo eso muchas veces. Entonces esto pues simplemente yo voy a decir que es esto, listo. Pues para agilizar un poco esto. Pero C entonces la función de costo. ¿Sí o qué? Bueno. Listo, entonces digamos que esto de la función de... O sea, las derivadas de la función de costo en un punto, y esto depende de todos los parámetros. Aquí sí pongamos pues, los colores. Digamos con respecto a un W sub I, eso es una función que depende de todos los parámetros porque es una derivada pues, parcial, es una función. Ok, entonces esto era el límite cuando tau tiende a 0 de el costo. Sí, verdad que lo estoy escribiendo ya así. En este punto que estoy evaluando, ¿cierto? O sea, la función tengo que definirla punto a punto. O sea, ¿qué le hace a este punto? Entonces yo digo, ok, es esto de acá. O sea, esto es un vector, ¿vale? Esto es un vector. Más tau veces, pues la dirección en la que estoy fijándome. De hecho, esto aquí mejor pongámosle, pues solamente P, ¿vale? O sea, esto o sea, yo puse W porque esto es un punto en el espacio de activación. Sí, en el espacio de activaciones, pero pues como la anotación se vuelve un poco enredada, pongámosle P y ya. Entonces esto es pues la derivada parcial que uno conoce. Bueno, y esto aquí es sub I, ¿cierto? Es el one hot encoding, ¿cierto? Del vector que tiene I 1 en la iésima y 0 en las otras. Sobre tau. Ok, entonces es una derivada pues de toda la vida, ¿cierto? La derivada que uno ya conoce. Sino que pues acá hay vectores, entonces de pronto es un poco raro, pero pues eso es una derivada, ¿cierto? Ok, entonces digamos que yo digo, vale, yo voy a calcular el gradiente pues haciendo esto para cada uno de esos señores,
¿cierto? Yo tengo que calcular todos estos cosas en este punto. O sea, todo eso ahí era, pues, en un punto. Entonces yo voy a calcular eso. Bueno, pero eso va, pues, a ser algo, algo no muy eficiente. ¿Por qué? Pues, por lo siguiente. O sea, miren lo que uno tiene que hacer cuando, o sea, miren lo que pasa cuando uno hace esto de calcular la deriva, todas las derivadas parciales haciendo este límite. Y no haciendo el límite, sino pues uno no hace límites en el computador, uno solamente mete pues taus chiquitos y ve y le reza a los dioses para que eso no sea más chiquito pues que lo que maneja tu computador y no explote, sino que te dé un número pues que sirva. Entonces si vos haces eso, entonces a ver, los pesos son estos, ¿cierto? Son los que estoy aquí poniendo en... ¿Cómo se llama este color? Como magenta. Ok, entonces los pesos son estos, ¿sí? Okay. Y yo quiero calcular la derivada para cada uno de estos, ¿cierto? Para cada uno de estos. Entonces, yo... a ver, pongámosle otro color al cosito este. Entonces yo quiero calcular, digamos, este W sub I de acá. Amor de Cristo ya. Ok, entonces, vean que yo para hacerlo tengo que evaluar la función de costo 2 veces. ¿Sí o qué? Entonces, es decir, tengo que meterle a la función de costo esta entrada y esta. Entonces digamos que le meto pues esta acá, ¿cierto? O sea, para yo calcular esta derivada en números chiquitos, yo literalmente tengo que meterle esto a la función de costo. Y la función de costo, acordémonos que necesita que vos evalúes la red neuronal en un ejemplo, ¿cierto? Entonces para evaluar la función de costo vos tenés que pues meterle a este señor este otro coso. ¿Sí o qué? Este no es el mismo color, es este. Ok. Y al final pues de todo esto vos tenés que hacer la red, o sea, esto te da f de ese valor, ¿cierto? Y pues para vos calcular el loss tenés que ponerle a esto barritas acá, ponerle el one hot encoding del coso que estés considerando, elevado al cuadrado, y yo dije que ponerle un medio acá, ¿cierto? O sea, literalmente es lo que yo dije que era la función de costo, ¿cierto? Ok, entonces vean que cada vez que uno le mete aquí entradas, cada vez que uno hace inferencias sobre la red, ella tiene que calcular, hacer un cómputo que involucra todos los pesos. ¿Sí o qué? Tiene que hacer un cómputo que tiene en cuenta todos los pesos. Es decir, que hacer una sola evaluación del costo cuesta al menos digamos W, ¿cierto? Tengo que hacer al menos el tamaño de W, que es como el coso gigante que tiene todos los parámetros, para poder hacer una sola evaluación, ¿cierto? Entonces, bueno, son términos pues más formales, eso significa que esto es OW, yo sé que la O no es al menos, la O es a lo más, ¿cierto? Pero pues al menos sería omega, pero bueno, no nos metamos pues en eso, no es el punto. Entonces esto es O de W, ¿cierto? O grande W, listo. Pero eso es solo para uno. Esto es solo para uno de los cositos que yo tengo que calcular. Tengo que hacer eso para cada uno de los cositos. Tengo que, pues si lo hiciera de la manera así, calculando esto así, tendría que hacerlo para este, para todos, ¿cierto? Entonces, hacer una sola evaluación cuesta O de W, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Entonces, O de W, perdón, W evaluaciones, ¿cierto? Porque tengo que hacer esto de la derivada para cada peso. Entonces, O de W evaluaciones. Calcular el gradiente. Entonces cuesta O de W cuadrado. ¿Sí o qué? Porque tengo que hacer eso de... Tengo que hacer una operación que cuesta O de W, WS. Entonces esto
Esto de la forma, digamos, ingenua, cuesta OW cuadrado, ¿vale? Entonces esto es, pues, ¿qué significa esto? Que si vos tenés, digamos, 100 parámetros, entonces tenés que hacer 10.000 operaciones, ¿cierto? Que si tenés 1000 parámetros, tenés que hacer 1.000.000. Ya está creciendo eh, cuadráticamente, ¿vale? Entonces eso es como el problema, que hacerlo de esa manera es muy poco eficiente porque tienes una cosa pues que crece cuadráticamente en el número de parámetros. Listo. ¿Hay preguntas? Ok. Hola. Joan, ¿y sería sobre una iteración del algoritmo o esto sería luego de entrenar completamente el costo computacional? Eso sería una sola vez en el algoritmo y no solo una sola vez en el algoritmo. Esto es solamente para un ejemplo. Y la... Listo, ¿cierto? Sí, sí. O sea, sí, esto es... brutal. Sí, eso es brutal. Eso es mucho peor de lo que uno cree porque uno quiere hacerlo sobre todo, sobre varios ejemplos, sobre todo el dataset. Y pues sí, this is fucked up. Entonces, bueno. Entonces esto escala muy rápidamente como el tiempo. Entonces queremos algo mejor, ¿cierto? Ese es el punto de todo esto, queremos algo mejor. Entonces, pues, queremos algo mejor. ¿Listo? Y ese algo mejor va a ser literalmente, queremos que sea lineal. Queremos que sea O de W. O sea, queremos que una sola evaluación del gradiente no me requiera evaluar todos estos pesos y calcular todas las derivadas, sino que quiero hacerlo lineal. Es decir, que si yo le meto, que si yo tengo 100 pesos, una como que, bueno, si yo tengo 100 parámetros, entonces se demore 100, ¿cierto? Que si tengo 1000, se demore 1000. Mucho mejor que si tengo 1000 se demore un millón. ¿Sí o qué? Entonces, yo había leído en un blog que esto es como la diferencia en que tu red se demore 2 semanas entrenando, que pues ya es un tiempo largo, ¿cierto? 2 semanas pues es tiempo. A que se demore, o sea, si vos lo haces con la manera naive versus la manera mejor con el backpropagation, entonces con backpropagation, o sea, con el algoritmo mejor, se demora 2 semanas y de la manera naive se demora 200.000 años. ¿Sí o qué? Hola. Joan, ¿y este algoritmo garantiza encontrar los parámetros? O sea, es determinista. Él garantiza en, o sea, el de backpropagation o el de descenso del gradiente. Ambos. Listo. Eh, Ya, va. Sí, el de backpropagation es determinístico, sí. Y te permite calcular la derivada determinísticamente, sí. O sea, las derivadas parciales, ¿cierto? El descenso del gradiente te asegura que vas a llegar a un mínimo local, ¿cierto? Entonces si lo empezás aquí, pues vas a llegar aquí. Y si lo empezás aquí, pues va a llegar aquí, que es mejor, ¿cierto? Pero te garantiza eso, no mínimos globales. ¿Está bien? Muchas gracias. Dale, con gusto. Sí, entonces sí. Entonces me da vuelta a esto porque, sí, o sea, como que si, si tú tienes un algoritmo mejor que el naive, te ahorras pues 200.000 años, que pues es mucho tiempo, ¿no? Es como lo que el ser humano, o sea, es como el periodo desde el neolítico. Entonces yo creo pues que yo creo que es una mejora muy buena. Entonces vamos a decir cuál es el algoritmo mejor. Listo. Listo, hay preguntas sobre lo que vamos a hacer, sobre cuál es el problema que estamos como intentando solucionar, ¿cierto? O sea, queremos hacer que esto del descenso de gradiente sea mucho más óptimo, porque hay que calcular un gradiente, para calcular eso se necesita una cosa cuadrática y lo queremos volver lineal. Esa es como la historia que llevamos hasta este momento. Ok. Entonces, voy a volver al consejo número 1 para la vida. A ver, uy, qué chimba esto. Wow, me encanta esto. Entonces, a ver, el consejo 1. Este es el consejo número 1 para la vida. Bueno, pues
No sé si eso te da una vida mejor y o más cómoda, pero definitivamente pues te va a servir a solucionar ciertas cosas. Entonces el consejo número uno para la vida es empezar con el caso más simple. ¿Listo? Así como lo hicimos para descenso de gradiente, que primero era como cómo hacemos esto para R a R, pues aquí vamos a considerar pues también el caso simple, ¿listo? Entonces el consejo uno. Entonces, ¿cuál es el caso más simple? Pues es una red neuronal que sea de esta forma. ¿Sí o qué? Quizás no es el caso más simple, quizás el caso más simple hubiera sido como esta red, esta, ¿sabes? Como eso. Pero no, pues quizás no era tan interesante porque no tenía pesos. Entonces vamos a empezar con, digamos, un caso simple que nos revele pues algo interesante. Entonces, aquí van, o sea, esto es una red neuronal que es literalmente esto. A esto le entra un X, que como aquí solo hay una neurona, es un número. Aquí en este hay un vector de... Un vector no, un número. ¿Cierto? Un número que es un parámetro. That's the point. Aquí va a haber una primera activación, y eso es un número. O sea, normalmente eso es un vector, pero como la red es así, es un número. Y pues esto se sigue yendo así, ¿cierto? Entonces, esta es como la red que vamos a considerar y la red pues para la que vamos a ver cómo podemos solucionar el problema de encontrar el gradiente. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, tenemos que el costo, que ya acuérdense que lo estoy denotando así con la C, de un... de vos meterle un X, que le va a quitar la barrita porque eso es un número y ya, va a ser un medio, y eso es un medio ya, ya estamos a punto de ver eso porque yo lo estoy haciendo así, de, entonces eso es F, ¿sí o qué? De F de X menos el valor que yo quiero que dé, o sea, digamos como la etiqueta, porque recordemos que esos son pares. X es como el valor real, o sea, bueno, el valor real no es, el valor inicial que tú tienes, y digamos que Y es lo que su etiqueta, ¿cierto? Entonces digamos que si esto es una imagen, entonces su etiqueta podría ser pues como 0 o 1, y el 0 sería que no tiene un gato, y uno que sí, ¿cierto? O podría ser, por ejemplo, una hora de un día, una hora del día. Y eso puede ser el nivel de precipitación, ¿cierto? Como el porcentaje de precipitación. ¿Cierto? Simplemente como tú tienes un dato y pues estas son como las características y esta es la etiqueta de ese dato, ¿vale? Entonces, pues yo simplemente dije en la función de costo como, pues es lo que yo quiero que me dé, menos lo que yo quiero que me dé. Eso es una distancia. Eso es una distancia, pero como son números, entonces es simplemente esto. O sea, ya no son vectores. O sea, la distancia entre los vectores es su resta, ¿cierto? Al cuadrado. Ok. Preguntas de esto, pues simplemente puse la función de costo, ¿vale? Listo. Pero entonces la idea es que uno puede, o sea, esta f, uno la puede desglosar más, ¿cierto? O sea, f es una red neuronal, es una composición de funciones más simples, bla, bla, bla. Entonces uno puede, pues, hacer uso de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es f de x? Bueno, pues, digamos que aquí uno podría decir como, no, es que al final él da un último valor que lo va a llamar z3, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que eso es z3, que es como el resultado de todo esto, menos y al cuadrado. Ok. Pero Z3, él también es algo en sí mismo. Él es una función de activación h, ¿sí o qué? Por este peso, que sería una matriz normalmente, pero en este caso es un número, Z2, cierro la función de activación, menos y.
¿Sí o qué? Va a traerme esto para aquí porque va a seguir haciendo esto. Entonces yo puedo seguirlo haciendo, ¿no? Como, no, es que realmente Z2 es la activación de este con este. Entonces puedo seguir pues expandiendo lo que es la red neuronal en toda su plena gloria, ¿cierto? Entonces sigámoslo haciendo. Entonces es un medio de H y este H, o sea, esto lo va a hacer así. Ok, entonces es H de W3, ¿cierto? Que es este. Pero yo dije que, quiero desglosar este que se puede aún más, ¿cierto? Entonces, ok, este es H de W2, Z2, menos Y cuadrado. Ok. Pero, claro, Z2, o sea, esto sí está bien. No, aquí era Z1. Sí, es 1. Ok, pero es que Z1 también es algo en sí mismo, es este por este. O sea, esa es la definición de cómo funcionan las activaciones, ¿cierto? Entonces así esto. Entonces Z2, si vos lo escribís también en su plena gloria, va a ser, es, voy a poner aquí ya, pues esto aquí. Es H, ¿cierto? De W1X. Ok, y aquí ya pues toca empezar a cerrar paréntesis correctamente. Entonces este cierra este. What? Bueno, esto no era así, esto era así. Aquí faltaba uno, ¿sí o qué? Listo. Y esto aquí es así. Ok. Preguntas. O sea, solamente estoy escribiendo como la función de activación en todo su... En todo lo que es como tal, ¿cierto? O sea, la función de activación como tal es esta. Perdón, la función de activación no, la función de costo. Listo. Entonces la función de costo, que es una función que depende de parámetros, depende de W1, W2 y el W3, ¿cierto? Que son los numeritos que aparecen aquí. Pues está dada por esta expresión de acá. Entonces ya es más explícita, ¿cierto? Ya es como una función de las que uno sabe, pues uno ya podría como preguntarse como cuál es su derivada, ¿cierto? Que, sí, sus derivadas, digamos, ¿sí o qué? Entonces, preguntas, o sea, escribir la función de costo, digamos, explícitamente. Ok, entonces, bueno, pues lo que queremos hacer es calcular estos números, queremos calcular la derivada parcial de C con respecto a nuestros números, nuestras funciones, respecto a W sub 3, ¿sí o qué? Queremos calcular la derivada parcial de C con respecto a W sub 2 y queremos calcular la derivada parcial del costo con respecto a W sub 1. ¿Sí o qué? Eso es lo que queremos hacer para hacer descenso del gradiente, porque tenemos que calcular el gradiente. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Listo, entonces, ok. Vale, entonces tenemos que calcular esas derivadas parciales. Entonces, pues me quiero acordar un momento de cómo se hace esto, digamos, como en un curso de cálculo 3, digamos. Entonces, si uno tiene, digamos, algo así, o sea, estoy definiendo aquí una función, pues, nueva. A ver, log de, no sé, log de y. Ok. Entonces, ¿quién me dice, por favor, cuál es la derivada parcial de g con respecto a x? Dos xz. Eso, gracias. 2xz, muy bien. Eso es ver a la función como una función de x y ver todo lo demás como una constante, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es la derivada parcial de g con respecto a y? Voy a esperar muy pacientemente. Eso, ya. Z sobre y, muchas gracias.
Ajá. Y bueno, pues la derivada parcial de g con respecto a z sería logaritmo de y, ¿cierto? O sea, es vos considerar las... más x al cuadrado. Más x al cuadrado, sí. Ah, sí, claro, sí, 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 sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces es, sí, considerar esta como la variable que está derivando y todo lo demás como constante. Solo eso, ¿vale? Ok. Listo, entonces así es como se hace la derivada parcial. Ahora, este es como lo más importante de todo esto y es la regla de la cadena, ¿listo? Entonces vamos a ver eso, pues, vamos a acordarnos de qué es porque pues yo supongo que ustedes ya lo vieron, así. Entonces, perdón. ¿Cuál es la derivada de esto? Entonces, ¿cuál es la derivada? La externa por la interna, entonces Ajá. 1 sobre seno x Eso, gracias. ¿Sí? por coseno. Eso, eso, sí, exactamente. Sí, es eso. Es vos derivar lo que está más afuera, meterle lo que está adentro y después derivarlo de adentro, ¿cierto? Entonces, digamos, pues como que en general. O sea, yo sé que esto parece un poco bobo para los que ya se lo saben, los que son expertos en regla de la cadena. Pero pues la idea es eh, recordarlo. Recordar es vivir. ¿Sí o qué? Entonces a la regla de la cadena. Ok. Entonces la idea es que vamos a aplicar esto para resolver pues este problema de las derivadas parciales. Listo. La interesante es la regla de la cadena en funciones de Rn a Rm. Sí, claro. Es que uno pues de aquí uno no se da cuenta que esto realmente es una transformación lineal. Que la regla de la cadena dice que los jacobianos reparten. O sea, que la derivada reparte en composición de transformación de funciones, ¿cierto? Pero sí, sale interesante. Porque aparece también como una suma, entonces uno no sabe como what the fuck y toca calcular unos árboles ahí raros. Entonces yo les voy a explicar ahorita como, bueno, y no por qué hace eso, ¿cierto? Cuál es la intuición y si quieren pues la razón matemática de por qué se calcula eso así como una suma cuando son derivadas parciales de composiciones. Bueno, ok, entonces ahora vamos a derivar a ese señor, listo. Entonces voy a empezar. Entonces vean una cosa muy interesante y es que voy a coger otra vez a la red neuronal pues que habíamos definido aquí. Vean que uno puede hacer esto en el orden que uno quiera. En principio, uno puede empezar a derivar después este y después este. O puedes hacer este primero y este. Pero digamos que no todos cuestan lo mismo. ¿A qué me refiero con eso? Vean que el W sub 3, este de aquí, es un término que está muy afuera del anidamiento de funciones. No está profundo, está como en la superficie de la función, ¿cierto? En cambio el W1, vean que el W1 está anidado en H, o sea, está metido dentro de lo rosado, lo magenta, lo azul y lo naranja, ¿cierto? En cambio este de aquí solamente tiene magenta, ¿vale? Está como menos anidado en las derivadas. Es decir que intuitivamente, debido a eso, cuando yo derive esta función con respecto a W sub 3, va a ser, digamos, menos complejo que derivarla con respecto a algo que está súper anidado, por lo de la regla de la cadena, y ya lo vamos a ver, listo. O sea, no está metido en una composición de funciones, ¿vale? Entonces ya vamos a, como, si dijeron como, what, ese man que dijo ahí, bueno, pues vamos a verlo literal. Entonces, la derivada de
C con respecto a W sub 3. Voy a escoger este primero por, digamos, como por la heurística que acabo de dar. Entonces, ojo pues, ya aquí empieza el backpropagation. Vamos a empezar a hacerlo, listo. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Esto es una función, todo, que eleva al cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo que bajar este aquí. O sea, tengo que bajar este 2 acá, por la regla de la cadena. Entonces queda. Y fue por eso que puse el medio, para que cuando yo bajara ese 2 quedara así. Entonces, por la regla de la cadena, bajo el 2 y pongo todo lo que estaba aquí dentro otra vez. ¿Sí o qué? El primer paso, la regla de la cadena. Ahora tengo que derivar lo que está adentro con respecto a W sub 3 por la regla de la cadena. Entonces, derivada de esto es 0, porque no tiene W sub 3 a W sub 3 y... Ok, W sub 3 está aquí, ¿vale? Y todo lo demás es constante. Entonces, regla de la cadena, pero está metido dentro de una función. Entonces tengo que derivar la función primero. ¿Sí o qué? Ponerle todo lo que estaba adentro por la regla de la cadena otra vez. Ok. Y ahora sí derivo lo que está adentro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la derivada de lo que está adentro con respecto a W sub 3? Bueno, esto es como si fuera una constante. Y acá está W sub 3. Entonces daría solamente esto. ¿Sí o qué? Es como que la derivada, o sea, esto es básicamente el hecho de que, por ejemplo, la derivada de 2x es 2. Eso es como si fuera el... Esto es como el 2. Y esto es x. ¿Sí o qué? Eso es una constante, entonces queda la constante cuando vos... O sea, es una constante multiplicada por la función, entonces queda solo la constante, ¿vale? Ok. ¿Puedo derivar más? No, porque aquí ya no está W sub 3. ¿Cierto? Ok. Entonces eso fue lo que dio. ¿Hay una pregunta de cómo hice eso? Listo, eso es... O sea, calculé la derivada de C con respecto a W sub 3. Ahora hagámosla con respecto a W sub 2. Entonces la derivada del costo con respecto a W sub 2. A ver. Va a ser... Entonces... Listo. Acordemos, el costo es este, es esta función de acá. Entonces, la función está dentro de lo del cuadrado, entonces tengo que bajarlo por la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces es esto aquí, ¿vale? Por la regla de la cadena. Ok. Bueno, voy a coger esto y lo voy a poner abajo para que lo sigamos viendo. Lo digamos por aquí. Ese es el costo, ¿cierto? Ok. Ahora, el W sub 2 está... bueno, ahora tengo que, por la regla de la cadena, derivar lo que está dentro con respecto a W sub 2, ¿cierto? Al azulito. Entonces tengo que hacer la regla de la cadena, pues iteradamente. Entonces W sub 2 está metido en esta función H. O sea, esa es la que está más externa de todas, entonces es H', ¿cierto? Tengo que ir derivando, o sea, tengo que irme desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces primero derivo esta. ¿Sí o qué? Ok. H, W sub 2, ¿cierto? O sea, la regla de la cadena dice que hay que hacer esto así. Primero le pones derivada a lo que está más interno y después derivas lo que está dentro. X, entonces esto cierra así, después así, después así. Ok. Sí, bien. Ahora tenemos que derivar lo que está adentro de esto aquí con respecto a W sub 2. ¿Sí o qué? Entonces, W sub 3 es constante, ¿cierto? Entonces ella pues la deriva, o sea, tengo que derivar todo esto con respecto a W sub 2. Pongámoslo en azul. Esto con respecto a W sub 2. Eso es constante, entonces simplemente pues se pone. Y la derivada de esto con respecto a W sub 2, ¿qué es? Pues él está dentro del H azul, entonces es la derivada de H azul, ¿cierto? Y pongo lo que está dentro. Tal y como está por la regla de la cadena. Ok, acuérdense que pueden interrumpirme cuando quieran para decirme, oh, no entiendo, ¿qué está pasando? Ok, entonces, vale. Ahora tengo que derivar lo que está dentro de esta con respecto a W sub 2. Entonces esto es la constante que la acompaña, al igual que en este caso, que en el caso de ahorita. Entonces, por H de W sub 1, X.
Y eso sería como lo que da, ¿listo? Bueno, preguntas. Ok. Listo, y ahora sigue el último, que lo voy a hacer también en toda su gloria, que es la derivada de el costo con respecto a W sub 1. ¿Listo? Entonces es lo mismo, entonces todo eso al cuadrado, entonces tiene que salir, o sea, eso al cuadrado, entonces pongo el cuadrado y pongo lo de adentro tal y como está, entonces escoger esto, ¿cierto? Esto es, no es así, esto no es un igual, sino que es un por, ¿listo? Porque estaba aplicando la regla de la cadena, entonces pues era derivar lo que estaba adentro y después lo de adentro, bla bla bla, bueno, entonces pongamos esto aquí, ok. Ahora tengo que derivar. Esto es menos y. Sí, ok. Y vean que yo me estoy pudiendo como traer esta cosa. Ahora tengo que derivar toda esta con respecto a W sub 1 que está aquí metidito. Entonces, la derivada de H'. O sea, la derivada de esto es 0, ¿cierto? Otra vez. Entonces, la derivada de H' de todo esto por lo que estaba, por la derivada de lo de adentro. Entonces, como eso, o sea, para no escribirlo tantas veces, pues voy a cogerlo, ¿cierto? Es esto aquí. Y vean que lo puedo, o sea, nuevamente lo puedo coger, como que se está repitiendo la computación, ¿sabes? Como que a la hora de yo hacer las derivadas, hay cosas que se repiten una y otra vez. Y esa es la idea, pues es una idea muy importante en esto del backpropagation. Ahora, listo, tengo esto, por la regla de la cadena tengo que derivar todo esto con respecto a W sub 1, ¿cierto? Entonces el W3 sale. O sea, es una constante, ¿cierto? Entonces él sale como constante, entonces ahora tengo que derivar esto con respecto a W sub 1. Entonces él está metido dentro de esta función. Entonces es H' lo que está ahí dentro, ¿cierto? Entonces es esto. Ven que se está como repitiendo la computación, ¿cierto? Ok. Ahora sí cambia. Entonces es la derivada. Tengo que derivarlo de adentro con respecto a W sub 1, ¿vale? Tengo que derivar con respecto a lo naranja. Entonces, ahora W sub 2 es constante. Listo. Y pues como W sub 1 está metido en H, tengo que, por la regla de la cadena, tengo que poner H de W sub 1. Y derivar, perdón, y derivar con respecto a lo que está dentro. Entonces la derivada de W sub 1. O sea, la derivada de esto con respecto a W sub 1, pues va a ser X. ¿Cierto? X es como la constante que acompaña a esta que estoy derivando. Ok, lo hice. Pregunta sobre esto. Vale. Entonces, como les acabo de comentar ahorita, vean que hay una cosa que se está repitiendo. Pues más bien, habían cosas que se repiten. Entonces, por ejemplo, vean que este término que es lo de que estaba al cuadrado, entonces tocaba bajar el 2 por la regla de la cadena. Pues vean que está aquí, está aquí y está aquí. Vale. Este término estaba aquí y aquí y aquí. Este ya no estaba, ¿cierto? Este es nuevo en ese. Pero este acá para este, vean que estaba también aquí. Ok. Y este es nuevo de este. ¿Vale? Entonces vean que estos son como las que tuvimos que haber repetido, ¿vale? Entonces vean que cuando uno calcula las derivadas hay como cosas que se tienen que volver a computar. Es decir que si yo hubiera calculado, digamos, esta primero, hubiera sacado esto, pues yo ya no tenía que haber calculado esto de nuevo. Yo ya, digamos que yo ya... Si yo me logro inventar una fórmula, ¿sabes? De cómo funciona esta recursión, de que hay cosas que se repiten, entonces yo podría simplemente guardar este valor y este. Y entonces cuando sea necesario, pues simplemente no calcular todo esto. Ya no es necesario, porque ya lo tengo, porque es esto mismo, ¿sabes? Sino simplemente calcular las cosas nuevas que haya que calcular. ¿Sí o qué? Esa es la idea detrás del algoritmo de backpropagation. Es simplemente eso. La idea detrás del algoritmo es que cuando vos calculas derivadas parciales, cuando lo haces, digamos, desde lo más externo hacia lo más interno, hay computaciones, o sea, tú empiezas a darte cuenta de que empiezas a obtener computaciones que te sirven para las siguientes derivadas. Entonces la idea del algoritmo es aprovecharse de eso a través de la regla de la cadena para hacer un algoritmo que ya no sea cuadrático, que es lo que estamos hablando de, pues, aquí, sino lineal. Entonces el algoritmo de backpropagation se vuelve muy eficiente porque uno se empieza a aprovechar
de que estás, de que se puede reutilizar ciertos cálculos, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Es claro esto? ¿Cierto? De que, como de que en este caso más simple ya empieza a revelarse algo que podemos usar para hacer un algoritmo mejor, para calcular los gradientes. Ok. Bueno, entonces, listo. Muy bien. Listo, entonces enfoquémonos, o sea, vamos a ver como lo que nos iba dando, lo que nos dio. Entonces vean que cada vez que hacíamos el backpropagation, pues yo lo estaba escribiendo, digamos, como en su plena gloria, como estaba diciendo, ¿cierto? Como todo. Pero, digamos que escribirlo así puede ser un poco engorroso, porque toca escribir cosas, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para este del W sub 1, me gustaría escribirlo de una manera más, pues como un poquito más resumida y compacta, ¿listo? Entonces, acordémonos que de las siguientes cosas, ¿listo? Acordémonos de que... ¿De qué nos vamos a acordar? Cojamos la red neuronal otra vez. Ok, entonces la red neuronal es esta. De hecho voy a coger esto y ya de una vez... A ver, o sea, quiero hacer esto ya como algo nuevo. A ver. Listo, entonces esta es la situación en la que estamos. Entonces acordémonos de que, por ejemplo, Z3 es simplemente W sub 3 por Z2. ¿Vale? A su vez, Z2 es simplemente no, esto es HD, esto, ¿cierto? O sea, Z2 es, pues hacer esto y aplicar la función de activación. Ok, ahora sí. Z2 es la función de activación de W sub 2 por Z1. Y Z1 a su vez, o sea, o sea, estoy escribiendo como las cosas, como en esa notación de los Zetas, ¿cierto? Uy, los Zetas, cuidado. Entonces, eso es W1 por X, ¿sí o qué? Simplemente es eso, entonces la idea es como, ok, eso cómo se, o sea, cómo uso esa notación aquí, cómo uso esa notación para volver esto más compacto, pues de la siguiente manera, el costo con respecto a W sub 1, entonces, si antes yo quería expresarlo en su plena gloria, ahora lo que quiero es como resumirlo, ¿listo? Entonces, todo esto de acá es simplemente Z3, ¿cierto? El Z morado. ¿Cierto? O sea, solamente estoy escribiendo esto como en la forma reducida. Ok. Esto es H' de W sub 3 por todo esto. Sí, esta sesión se está grabando. Esta es de todo esto, ¿cierto? Pero vean que esto es W sub 3 por Z2. ¿Sí o qué? Es decir que esto es H' de W sub 3 pues y por Z2. Vale. Lo estoy resumiendo. Por W sub 3. Ahora esto es por H' de esto es W sub 2 por esto, pero esto que está aquí es simplemente Z1, ¿cierto? Porque Z1 es eso, entonces puedo escribirlo. Ok. Y esto es por W sub 2 por esto, que esto ya pues no tiene esto ya no tiene pues ninguna expresión más reducida, entonces simplemente es esto. Ok, preguntas. O sea, solamente lo escribí como en términos de las zetas de colores, ¿vale? Bueno, pero acordémonos de que cuando yo estaba definiendo que era una red neuronal, yo le di a este cosito un nombre también. Yo dije que esto se llamaba la preactivación A2. Sí, ok, yo había dicho eso.
Y pues si no nos acordamos, pues simplemente eso es un facto de la vida, que uno puede llamar a esos cositos las preactivaciones. Porque son cosas que después se van a activar a través de la función de activación. ¿Cómo no? Ok. Entonces, va a escribir esto pues de esa forma, ¿listo? Entonces la área va a pasar con respecto a W sub 1 va a ser esto de acá. Muchachos, si ustedes se sienten tostados, créanme que yo mucho más. O sea, yo sé que eso tosta un poco, pero pues ustedes fueron los que quisieron venir a la sesión teórica de backpropagation, ¿vale? Pero pues yo creo que esto es lo más tostador que vamos a ver durante todo el curso. O sea, esto es largo y maluco y un poco, pues sí, es como, uy, no, qué pereza estar haciendo esta cosa. Pero pues, si uno quiere entender el algoritmo de backpropagation, pues toca verlo. Esto es esto realmente se llama A3. Este es A2, eso ahora sí. Este es 2. Y esto es H' de A1. X. Y aquí es un 3. Porque eso era A3. ¿Listo, muchachos? Ok. O sea, lo expresé de una forma más compacta, listo. O sea, y vean que de hecho, o sea, en esta forma más compacta ya parece como que se empieza a dilucidar que lo que yo estaba haciendo era relativamente mucho más sencillo, ¿no? Era simplemente como poner la función de activación en A3 por W sub 3. Función de activación en A2 por W sub 2. Función de activación en A1 por X. ¿Será que para el otro era lo mismo? Pero con uno menos, ¿cierto? Para este, que era menos anidado. O sea, la hipótesis que podría decir es como, bueno, como esto parece que es simplemente hacer eso, pues esto debería ser Z3 menos Y, ¿cierto? Sería tan bueno tener más colores, pues, como a la vista. Y. Entonces yo me voy hasta donde me tenga que ir, por así decirlo, ¿cierto? Para este, entonces, H' de A3. O sea, estoy como haciendo la heurística, ¿no? Como si esto se escribía así que ya parece una cosa mucho más, digamos, como clara que esto. Entonces, ¿cómo se escribirá este? Entonces, a ver. Ok. Yo diría que esto es así. No sé si sea así. Pero esa es mi hipótesis, pues vamos a fijarnos, vamos a ver qué era este. Ok, este era. A ver. Cojo esto aquí, pongo aquí, ahora cojo esto y ya. Vamos a ver qué era. Pues si funciona como la fórmula que yo estaba poniendo ahí o no. Ok, entonces parece que hasta este punto está más o menos bien. Entonces esto sí es esto sí es esto. Acá está el W3 que está multiplicando al A. Pero entonces, ¿qué era esto aquí? Esto es Z1. Ok. Esto es Z1. Entonces, sí, claro, parece que realmente lo que iba acá era Z1. Vale. Listo. Listo. Entonces, ahora hagámoslo por último para el W3. Entonces, ya parece que se está como dilucidando qué es, ¿cierto? Es como, ok, pongo hasta el color que es y pongo el Z del que sigue. ¿Cierto? Entonces, o sea, del que siga, ¿a qué me refiero? Como a la forma de la función, como primero es naranja, después azul y después rosada. Entonces pongamos también al W a este así. Entonces W3. Ok. Entonces si la heurística que nos estamos inventando, bueno, pues que yo me estoy inventando aquí funciona. Entonces esto debería ser Z3 menos Y por entonces H' de A3, ¿cierto? Entonces como yo me voy hasta donde me tenga que ir,
y pongo el z del que sigue, ¿cierto? Por z2. Si es z2, sí. Si es eso lo que uno calcula cuando hace eso. What? Sí, vean que sí. Es h de w, ¿cierto? Esto es z2. Ok. Y vean que ya no va el w sub 3, ¿cierto? O sea, ya lo que era w sub 3 ya no va porque ya no está derivando. O sea, cuando tú derivas respecto a esto, ya no. Con respecto a eso ya no aparece. Muchachos, ¿hay alguna pregunta? Ok. O sea, yo sé que esos tostadores a la chimba. Pero bueno, o sea, el punto es que vean que la fórmula tiene como una forma más sencilla. O sea, para vos calcular el gradiente, perdón, la derivada parcial, sí, de respecto a un peso, pues es simplemente como una fórmula, digamos, hasta cierto punto recursiva, en la que, por ejemplo, uno calcula, digamos, este primero, ¿cierto? ¿Sí o qué? Después este aparece en la computación de este. ¿Sí o qué? Más otras cosas, más esto. Y después esta computación de acá, hasta acá aparece y aparece después otra cosita. Listo, eso es como el punto que quiero hacer. Que cuando uno hace esto, aparecen, pues como que se va haciendo una cosa recursiva, listo. Ok, listo muchachos. Entonces ya, o sea, esa es como la intuición detrás, bueno, no la intuición, pero es como la carpintería que hay que hacer pues como para plantear el algoritmo, ¿cierto? Como las cosas de las que uno se tiene que dar cuenta. Ahora sí vamos a empezar pues como de pronto con algo un poco más estimulante. Entonces, la derivada del costo con respecto a digamos, por ejemplo, W sub 1. Entonces, voy a escribir algo que va a tener sentido o sea, como después de que lo escriba, ¿listo? Pero quizás no tiene mucho sentido al principio. Entonces, esto es la derivada parcial de C con respecto a mm, déjenme, yo hago una cosita aquí, por favor. Ok, estoy viendo algo. Listo, entonces traigamos la red neuronal otra vez. Es esta. Hagámoslo para W sub 2, por ejemplo. Esta es la derivada parcial de. Entonces yo lo que quiero es escribir esto como un producto de derivadas parciales. ¿Listo? Entonces cojamos esta de acá. Ok. Vean que esto de acá, todo eso, es la derivada parcial de el costo con respecto a A2. Y esto que está aquí es la derivada parcial de A2 con respecto a A1. Entonces ustedes dirán como what the fuck, ¿qué estás contándome, amigo? Y yo te diré, pues amigo, esto de hecho sí es así. ¿Por qué? Porque si vos coges la función de costo, que yo la había escrito completa acá, ¿cierto? Coge la función de costo. Y vos ves ahora a las A's como variables. Acá me refiero con eso. Yo quiero derivar ahora con respecto a esta letra A. Pero esa letra A era esto. A sub 2 es W sub 2 por Z1. Que era naranja. ¿Sí o qué? Entonces ese término está aquí, es este. Entonces acá está A2.
Entonces digamos que si vos derivas la función, si vos pones esto así y vos derivas con respecto a esta letra, listo, pues ¿qué te da? Vamos a hacerlo. Da h de, o sea, como si esto fuera ya la variable que con la que uno está derivando, ¿cierto? Entonces, tocas la regla de la cadena, entonces toca hacer esto. Es h de w sub 3 por h de a2. O sea, primero la regla de la cadena, ¿cierto? Menos y. Ok. Ahora la derivada del h de este. ¿Cierto? De lo de adentro, o sea, perdón, de lo de afuera. Pongo lo que está adentro tal cual. ¿Cierto? Y ahora derivo lo que está adentro con respecto a A2. Entonces esto es constante, entonces sale. ¿Listo? Sale. Entonces W3. Por la derivada de EH con respecto a A2. Entonces simplemente H' de pues A2. ¿Sí o qué? Ok, entonces vean que esto es exactamente lo que yo dije que era. Esto es la derivada de C con respecto a A2. Ok, entonces da esto y vean que es exactamente esto. ¿Sí o qué? Voy a ponerle de pronto un poquito más organizado pues para que se vuelva más explícito porque son iguales. ¿Listo? Esto es esto. Tú se podría decir como what the fuck, eso no es lo mismo, porque acá hay una Z, bueno, ese Z3 es esto. Ese Z3 es literalmente eso. Y acá este A3 es, uy, esto quedó aquí todo raro. Este acá A3 es esto acá. ¿Sí o qué? Porque esto es W3 por Z de A2 y eso es A3. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Con respecto a esto. A ver, ¿están todavía ahí? Porque no he vuelto a hablar. Póngame una manito, algo así. Un emoji. No, Hola, hola. hola, hola. Ok, estamos aquí todavía. Listo. Ok, estamos acá. Gracias. Sí, bueno. Nosotros confiamos, Joan. Va, ustedes confían en que yo sí estoy hablando pues cosas aquí ciertas. Melo, listo. Supondré que estamos entendiendo esto. Si no, pues pueden hacer preguntas o me pueden preguntar también como por WhatsApp después o cosas así. Listo, entonces eso es a lo que voy. Vean que lo logramos calcular. Y vean que la derivada de A2 con respecto a A1, entonces vamos a calcularla. Listo, entonces, ¿qué es A2? A2 es la función de activación por W sub 2, ¿sí o qué? Por el Z1. Pero eso sería sin la función de activación, ¿no? Sí, gracias. Sí. Claro. Sí. Sí, por eso como que no me iba a dar. Ok, entonces ahora deriva A2 con respecto a A1. Es decir, eh, es decir que bueno, pues, ok. Listo, Z1 es H de... O sea, esto es H de... ay, marica, eso sí va a dar. Ya tengo miedo, no. Parece que me equivoqué. Sí, ok. Esto es así. Ah, hmm. Esto sí es así. ¿Será que me faltó algo acá? Esperen, yo veo una cosa. Por favor. A ver si el de A2. A1. Espera, H. ¿Esto por qué hace Z1 ya? Bueno.
Sí, acá hay algo como extraño. Ah, ya vi. Sí, claro, qué hueva. Es que esto aquí. Sí, sí, sí. Ya vi que. Esto aquí en la regla de cadena yo no quería decir eso. Yo quería decir con respecto a W2. Vale, ahora sí tiene sentido. Porque esto aquí se cancela. Pues intuitivamente y da esto. Vale, listo, ya. Eso es lo que yo quería escribir realmente. Que la regla de la cadena en derivadas parciales, de hecho, se puede ver así. Como que vos estás derivando este con respecto a este. Y después este con respecto a este. Digamos que la intuición es como que se cancelan, por así decirlo, ¿vale? Ok. Sí, sí, por eso como que no iba a dar. Uf, qué susto, marica. Bueno. Ok, ahora sí, ahora sí. Entonces es W sub 2 de H de. Bueno, pues por Z1, ¿cierto? Entonces, claro, la derivada de A2 con respecto a EW2, ¿cierto? Que es lo correcto que yo sí quería calcular. Eso, ahora sí da. Es Z1. ¿Qué es lo que sale acá? ¿Qué es lo que está acá? Ok. Entonces vean que sí, que en efecto, la derivada parcial de C con respecto a W2 es de hecho el producto de otras dos derivadas parciales. Es esta, que es este de acá, que lo calculamos explícitamente. Y es pues esta, que es este cosito de aquí. Listo, entonces tenemos, listo ya, ok. Entonces vean que tenemos, gracias a la regla de la cadena, en derivadas parciales, una forma como de descomponer esto. Yo me pregunto por la derivada parcial de el costo con respecto a un peso, y pues eso se puede, digamos, como factorizar de esta forma. Listo. Entonces voy a introducir la siguiente notación, que va a ser que voy a decir que W, perdón, este simbolito de acá, esto se llama delta. Delta de J lo voy a definir como la derivada parcial del costo con respecto a sub J. Listo. Y pues ya vimos por el cálculo anterior que la derivada de AJ con respecto al W sub J, esto debería ser pues negro. Esto es la derivada del costo con respecto al AJ. Y este otro cosito, ese otro animalito, que era el otro coso de la derivada parcial en sus factores, ya vimos que esto da ZJ. Listo. O sea, yo lo hice para el caso de, perdón, esto da... eso dio... O bueno, pues, o sea, hagámoslo para el 2, que es el azul. Y después lo generalizamos. Entonces, esto nos dio esto, ¿cierto? Y esto dio Z1. ¿Listo? Ok. Es decir que la derivada del costo con respecto a el peso, como ya dijimos que esto era esto por lo de la regla de la cadena, o sea, uno se puede dar cuenta de eso, o haciendo la cuenta como tal que fue lo que yo hice, o pues usando pues el hecho de que eso se cumple porque es la regla de la cadena para derivadas parciales. Entonces, eso da esto. Entonces yo lo puedo escribir ahora como el lambda j, el lambda sub 2, ¿cierto? Que estoy diciendo que es esto, o sea, solamente estoy como reemplazando la definición de lo que di por el Z1, ¿cierto? Que fue lo que dio. Ok, listo. Entonces vean, tenemos ahora una fórmula, o sea, ese es el punto de todo esto, muchachos. Ahora tenemos una fórmula, digamos, como más sencilla o más trabajable para calcular cada una de las derivadas parciales. Es el delta sub 2, ahorita creo que dije lambda, no, es delta, por Z1. Vale. Listo. Ok. Y digamos que eso es muy bonito porque la derivada con respecto a otro peso, digamos con respecto al W sub 3, también va a obedecer esa misma fórmula. Listo. Va a ser un delta 3 por Z2. ¿Y qué es el delta 3? Pues es simplemente la derivada del costo con respecto a pues a sub 3. ¿Listo?
Ok. Listo, muchachos. Entonces, listo, ya tenemos esto. Ok. Como esto yo sé que es muy tostador, os propongo que yo voy a tomar una cosita porque se cansa un poco mentalmente y vamos a seguir. Listo, pero eso es como a lo que llegamos, a lo que quería llegar. Que vos el costo lo puedes empezar a expresar como como un producto de estos cositos. Listo, de esos cositos que yo estoy llamando delta. Y este cosito que yo estoy llamando delta, en la literatura del machine learning, se conoce como la señal de error o la error signal del backpropagation. ¿Listo? Señal de error. Ok. Y esta también es pues la señal del error. Listo. Entonces voy a tomarme una cosita. No me demoro, pues me demoro por un minuto para que descansemos un poquito de esto. Y ya vuelvo, listo. Entonces ya regreso. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Hay preguntas sobre lo que hemos estado haciendo. O sea, recordemos que queremos una forma de evaluar el gradiente más eficientemente. Listo, entonces queremos una forma de pasar de esto que era horrible, que era como tenías 1000 y ahora tienes 1.000.000, porque era cuadrático, a algo lineal. Listo. Entonces después de eso lo que hicimos fue, ok, el consejo número 1 para la vida es empezar con el caso más simple. Aquí no es más el simple, no, más simple. Ok. Entonces el caso más simple, digamos que es como una red así, ¿cierto? Una red que solo tiene una neurona por capa y tiene, digamos, 4 capas, para que no sea pues tampoco trivial y veamos como qué fenómenos aparecen. Ok, entonces planteé la función de costo de esta forma. Y lo que hice fue que empecé a desglosarla en todo lo que era. Y me quedó pues este coso gigante. Después dije, ok, para calcular el gradiente tengo que calcular cada una de las derivadas parciales con respecto a cada parámetro. Eso es el gradiente. Entonces, bueno, hablamos un poquito de la derivada, de la cadena. Y ahí fue cuando ya empezamos a hacerlo, listo. Entonces, primero nos dio esto para el caso de este. Después nos dio esto para el caso del azul. Y nos dio eso para el caso del naranja. Y nos dimos cuenta de que cuando uno hacía eso, empezaban a repetirse ciertas computaciones, ¿cierto? Como que esto se calculó tanto aquí como aquí. O sea, perdón, esas dos cosas se calcularon tanto aquí como acá, ¿cierto? Que a su vez también se estaba repitiendo, digamos, como la misma computación acá, acá y acá. Y acá ahora era como que este te daba este y este era el nuevo del otro. Ok, entonces, listo. Después nosotros dijimos como, bueno, parece que se están repitiendo computaciones
Entonces, para poder entender bien el fenómeno como que está sucediendo, escribámoslo de una forma más compacta. Y eso fue lo que hice. Entonces primero empecé escribiéndolo como zetas. Ok. Y pues daba esto. Y después dije como, bueno. Pero de hecho lo que está dentro de esto también se puede escribir como algo más compacto, como la preactivación. ¿Cierto? Entonces eso fue lo que hice. Digamos para... Sí, eso fue lo que hice para los pesos. Para las derivadas. Lo escribí con el A. Okay. Y después afirmé algo, y es que ya con esta forma, digamos, uno se podía dar cuenta de que realmente la derivada parcial del costo con respecto al peso se podía ver como un producto, que era básicamente la regla de la cadena para derivadas parciales, y que intuitivamente es como que si vos tenés algo así, vos puedes como cancelar esto, o sea, vos puedes como hacer una cierta ley de fracciones que realmente pues no es como que estás haciendo algo matemático, es como una intuición, porque esto es un símbolo como tal, esto no es una fracción, pero como que intuitivamente funciona, ¿no? Como que tú puedes cancelar esto y obtener esto, para el caso de las derivadas parciales. Ok, después lo que hice fue que les mostré pues que en efecto, hice las cuentas para mostrarles que en efecto se podía hacer y quedaba, y bueno, dio. Y entonces yo dije, bueno, a ese término de acá de la descomposición, de la factorización que yo di del gradiente, perdón, de la derivada, lo voy a llamar delta 2. Listo. Y eso se llama la señal de error, así la llaman. Y a ese otro término, que siempre suele ser esto, siempre da z, pues yo le puse esto. Y es algo que también se cumplía para, pues no solo para el peso azul, sino pues para el rosado, para el naranja. Y en general, en una red neuronal general, se va a cumplir para todos los pesos. Y vean pues que para el... Listo, entonces hasta allá llevamos la historia. Entonces veamos que pues, por ejemplo, para este... ¿dónde está? ¿Dónde está? Vean que está aquí, ¿cierto? Veanlo. Vean, la señal de error junto con el Z2, ¿cierto? Aquí también está la señal de error junto con, digamos, el Z0, que es X, ¿cierto? Ok, entonces, listo. Esto es como lo que llevamos, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta sobre la historia que estoy contando aquí del background, pues, de la derivada y todo eso? Entonces, sí, sí, sin importar la arquitectura de la red neuronal, la conclusión a la que llegamos siempre se cumple. Sí, Ok. sí, siempre se cumple. Entonces eso es como ya lo que... Listo, entonces ya generalicemos eso. Entonces ya vimos que se cumple. Entonces hagámoslo ya como en su generalidad. Aunque bueno, antes de eso me gustaría... Sí, 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 sí. Antes de eso veamos otra cosita. Antes de generalizarlo ya, pues, para dar el algoritmo. Y es que acordémonos que habían computaciones que se repiten. ¿Listo? Entonces, a ver. E intentemos ponerlo en términos de los deltas. Listo, para ver cómo podríamos construir el algoritmo. Entonces, vean que este término de acá es... eso es delta 3, ¿cierto? Eso es delta 3. Ok. Vean que este término de delta 3 aparece también aquí. Aparece aquí. Junto con otra cosita, ¿vale? Aparece junto con una cosita extra. Ok. Y vean que llamémosla... bueno, pues no leemos un nombre, pero entonces notemos que todo esto... O sea, eso hasta ahí es delta 3, pero todo esto es delta 2. ¿Sí o qué? Entonces voy a... pues... voy a ponerlo. Entonces esto hasta acá, todo eso es delta 2. Listo. Ok. En efecto. Y pues veamos que pasa algo también acá muy similar. Todo esto, en el caso del naranjadito, todo esto es delta 2. Bueno, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Todo esto es delta 2. ¿Sí o qué? Junto con otra cosita extra. ¿Qué es eso? Esa es la cosita extra. Y todo eso
o sea, delta 2 junto con la cosita extra es delta 1. ¿Sí o qué es? Es la señal del error de esta. Ok, entonces, vean, o sea, si no notan que como que el delta 1 se expresa como delta 2 con otra cosita, el delta 2 se expresa como delta 3 con otra cosita, y eso es el backpropagation, ¿vale? Vean que se están propagando los errores hacia atrás. Empezamos con el delta 3, ¿cierto? Después el delta 2 era el delta 3 con otra cosita, es decir, lo propago hacia atrás. Después el delta 1 era el delta 2 junto con otra cosita, lo sigo propagando hacia atrás, ¿cierto? Entonces vamos a intentar dar como la fórmula del delta J arbitrario. Entonces vean que o sea, es relativamente, digamos, sencillo de verlo. Por ejemplo, usemos esto acá. Por ejemplo, vean que delta 2, sí. Entonces, por ejemplo, vean que delta 2 es delta 3. Listo, es delta 3 por la cosita extra que es W3 H' de A2. Listo. Ok. Y vean que sí, que delta 1 entonces es igual a o sea, es este de acá, es delta 2 por W sub 2, sí, a ver, azul y naranja, W sub 2 por H' de A1. Ok, entonces aquí ya se hace completamente manifiesto cómo es la fórmula, ¿cierto? Vean que este se parece mucho a este, no es sino cambiar literalmente un número o dos. Entonces vamos a decir que el delta J está la fórmula, o sea, ya sí estamos como definiendo como el algoritmo, por así decirlo. Antes solo era como, o sea, todo lo anterior era para darse cuenta qué estaba pasando cuando hacía esto. Ahora sí estamos como diciendo como, ok, demos fórmulas para aliviar la computación que hay que hacer en el cálculo de gradiente. Entonces delta J va a ser delta J más 1, ¿cierto? Por, entonces, acá hay un 1 y acá hay un 2, entonces pues, simplemente, o sea, como que calquemos esto tal cual sin pensar mucho en qué hay que hacer y recemos con que dé. Spoiler, si va a dar. Listo, entonces está es la cosa que acabo de escribir ahí, que es como a lo que llegamos después de todo esto. Se llama la fórmula del backpropagation, ¿vale? Porque, listo, entonces ya por fin podemos decir, entonces como que la idea sí es eso, que uno está propagando los errores hacia atrás. O sea, yo empiezo, porque claro, para yo calcular el J, necesito el J más 1, ¿sabes? No es como uno suele hacer las cosas, digamos, normalmente, como que para el N más 1 necesito el N, no. En este caso, para el J necesito el que estaba adelante, por eso es backpropagation, porque yo obtengo yo obtengo primero el delta N, con el delta N me consigo el delta N menos 1, con ese me consigo el delta N menos 2 y así voy hacia atrás. Listo, por eso se llama backpropagation, porque estoy como propagando algo hacia atrás. Listo, entonces a la fórmula del backpropagation. Backpropagation, no. Propagation. Ok. Listo. Y esto aquí no es un 2, esto aquí es J más 1. ¿Cierto? Estos tienen que ser iguales. Estos son iguales. Entonces, pues, algo razonable sería que estos dos fueran iguales en la fórmula. Listo, muchachos. Ok. Listo, entonces la idea es que esto es el backpropagation, básicamente. Listo. En esto se basa. Entonces voy a decir en qué se basa el algoritmo. Vos querés calcular este señorito de aquí. Listo, digamos I. O bueno, pongámosle J. Listo. Entonces él, por la regla de la cadena, se escribe como derivarlo con respecto a la sub J, a la preactivación, y después derivar a sub J por W sub J. Ok. Listo, y esto pues ya dijimos que esto era, por definición, este cosito se llama el delta K, el delta J, perdón.
Y dijimos pues que esto era simplemente z de j menos 1. Ok. Entonces la pregunta se vuelve, ok, ¿y cómo calculo este? Bueno, pues para calcular este tienes que calcular el siguiente. O sea, tienes que saber cuál es el siguiente, ¿sabes? O sea, es como uno hace esto hacia atrás. O sea, tú primero como dije, te consigues este, después te consigues este. Porque hacerlo hacia adelante sería muy bobo. Sería como te consigues el uno y para ese te tienes que conseguir todos, ¿cierto? Después consíguete el 2, pero para el 2 se tiene, ¿sabes? Es como pues, es mucho más inteligente hacerlo hacia atrás. Es mucho más inteligente conseguirte este que no necesita nada. Después el anterior y el anterior. Hacerlo hacia adelante es muy poco eficiente. En cambio hacerlo hacia atrás es muy eficiente. Y eso es por la razón por la que hay que propagarlo hacia atrás. Entonces este cosito de aquí, por definición era pues esto. J más 1, H' de A, J. Ok. Por ZJ. Y les pido una disculpa pues que no use colores, la verdad se me olvidó. ¿Listo? Entonces, bueno, pues no hay colores, pero, o sea, sí, ok. ¿Y cómo calculas el J más 1? Bueno, pues con el J más 2 y así, y así, y así te vas yendo. Y entonces vean que es muy bacano porque eso ya es lineal en los pesos. Es decir, esto, recordemos que la otra forma, o sea, la forma naif de hacerlo requería vos evaluar cada peso, y para evaluar cada peso tenías que hacer un montón de evaluaciones de la función, y eso era lo que lo volvía cuadrático, que tenías que hacer uno por cada peso. Ahora no, ahora es muy bacano porque puedes hacer una sola inferencia, y ya empezar, o sea, hace la sola inferencia, acá obtienes el delta n, que el delta n simplemente va a ser como lo que era ahorita con el z, va a ser z3 menos y. ¿Sí o qué? Ese es el delta n. O sea, esto es el coso que se repetía en absolutamente todos. O sea, era este señor, eso es el delta n, ¿vale? Entonces, ese tú lo calculas primero y siempre aparecen todos. Entonces, bueno, ahí ya te ahorraste algo. Entonces, aquí aparece, digamos, el delta n. Después te vas hacia atrás, calculas el delta n menos 1. ¿Cierto? Que ahora ya va a ser un vector. O sea, esto es como el delta n de la, ¿sabes? Como la red neuronal más general no es así pues tan sencilla. Entonces, ahora tú lo que tienes son, pues, digamos como un vector de errores, ¿vale? Pero pues se generaliza muy sencillo. Y vas propagando eso hacia atrás, y ya con eso obtienes todas las derivadas parciales. No tienes que, o sea, solamente con una evaluación de la función te consigues todas las derivadas parciales. Ahora ya no tienes que hacer como ta por cada una, sino lo hago una vez, me voy y propago hacia atrás el error para poder obtener las derivadas parciales gracias a la regla de la cadena, gracias a esto acá. O sea, la regla de la cadena fue el héroe de toda la discusión del backpropagation. Es lo más importante para que esto funcione, ¿vale? O bueno, pues la regla de la cadena no. O sea, la regla de la cadena es el formalismo, por no entender como el algoritmo, pero pues lo que está pasando es una cosa pues de. No, mentira, sí, siempre fue regla de la cadena. Realmente sí, porque había que derivar este y después lo que está adentro, entonces sí, todo fue regla de la cadena realmente. Entonces, ok. Entonces esta digamos que es como la forma para calcular las derivadas parciales de una función, solamente evaluándola una vez y retropropagándome hacia atrás para obtener las derivadas parciales. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cierto? Pues me parece un algoritmo muy bonito. Ok, entonces ya la pregunta más obvia es, bueno, Joan, ¿y usted cómo hace para, pues, para poner el algoritmo, digamos, pues en una red neuronal más general? ¿Sabes? Y la respuesta que les voy a dar, muchachos, es que no importa tanto. O sea, lo importante es esto de los deltas y así. Vean lo siguiente. Digamos que yo tengo
A ver, ¿cómo lo planteo? Yo tengo, digamos, esta operación. G de AB es igual a más B por B más 1. Sí, ok, yo tengo esa función. Está así, ¿ok? Bueno, yo puedo dar algo que se llama el grafo computacional de esa función, que es lo siguiente que voy a escribir acá. Entonces, pongámosle colores para que sea didáctico y divertido. Entonces, esto es A, esto es B. Y pues yo lo que quiero decir es que pues quiero definir como esta función acá. D más D. Listo, entonces uno puede dar el grafo computacional de la función. ¿Qué es eso? A la función le entran A y B, ¿cierto? Ahora, se calculan dos cosas. Por un lado se calcula A más B, que yo lo voy a llamar C, por ejemplo. Entonces C es igual a A más B. ¿Listo? O sea, por un lado eso se calcula, ¿vale? Pero por otro lado también se calcula B más 1. Y eso lo voy a llamar D. D es igual a B más 1. Y al final todo eso se junta en una cosa que es E, que es, en términos de lo que está antes, es C por D. Y pues todo eso se conecta, o sea, es de la siguiente forma. ¿Sí o qué? Eso es como el grafo computacional de la función. Es como un grafo que te dice cuáles son las computaciones y en qué orden se hacen cuando tú... ¿cómo es? Pues cuando tú evalúas la función, ¿vale? Entonces, uno se podría, pues sí, preguntar, como, si yo hago un cambio chiquito en E, si yo estoy en E, y yo cambio un poquito la C, ¿cómo cambia E? ¿Sabes? Es decir, formalmente, eso que yo acabo de decir de si yo cambio un poquito C, ¿cómo cambia E? Eso es literalmente cuál es la derivada parcial de E con respecto a C, ¿vale? Bien. Y en este caso, pues es D, ¿cierto? Me puedo preguntar, si yo cambio un poquito D, ¿cómo cambia E? ¿Ok? Esa pregunta de cómo, o sea, de que si yo cambio un poquito, ¿cómo cambia esto? Pues es literalmente la derivada parcial de E con respecto a D, eso es lo que es, y ese. Ok, entonces digamos que para estos de acá es sencillo, ¿cierto? Pero ahora yo me puedo preguntar como la siguiente cosa natural y es, ok, me pregunté por cambiar este y este, pero ¿qué pasa si pregunto por cosas más anidadas? ¿Qué pasa si pregunto por, si cambio A, cómo cambia E? ¿Sabes? ¿Cuál es la derivada parcial de E con respecto a A? Ok, entonces eso es una pregunta yo creo que más interesante porque ahora es como, ok, ¿cómo se hace? Pues su cambio va a venir dado por, o sea, hay que seguir un camino, ¿no? Va a ser el cambio de este por el cambio de este. ¿Sabes? Porque yo cambio A y eso cambia a C. Y después C a su vez cambia a E, que es con lo que está directamente conectado. Entonces va a ser el cambio de C con respecto a para esa primera parte del cambio, porque el cambio, o sea, eso lo que dice es como que el cambio es algo multiplicativo, por la derivada del cambio en E por el cambio en C. Holy moly, esa regla de la cadena, porque pues yo podría como cancelar estos y obtener al menos este, pero todavía no acaba porque hay otro camino. O sea, el primer camino por el que me puedo ir es este, ¿cierto? Pero el otro camino que afecta a esta es este. Ok. Entonces, es otro camino, entonces lo sumo. Entonces ahora es el cambio en C con respecto, perdón, el cambio en D con respecto a A, ¿sabes? Porque tengo que ver eso por el cambio en N con respecto a D. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo es bacano. Perdón. En este ejemplo es bacano porque D no cambia nada cuando cambia A, ¿cierto? Porque A no está involucrada, entonces esto va a ser simplemente esto. Listo, entonces digamos que es así como uno, pues, cuando
la función ya empieza a ser más compleja, es así como uno hace esto, ¿vale? Pero claro, o sea, eso se empieza a volver muy complejo cuando uno, digamos que tiene un grafo computacional más grande, ¿cierto? Entonces ese grafo computacional es así. O sea, eso parece una red neuronal y pues casi que lo es, pero es el grafo computacional, ¿vale? Y pues la razón por la que uno considera esto de grafos es porque una red neuronal es como el grafo computacional explícitamente, ¿sabes? La red es, o sea, uno lo llama red porque uno lo asocia con su grafo computacional, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo pregunto como, ¿cómo cambia este con respecto a este? ¿Sabes? Toca considerar todos los caminos que llevan de acá a acá, que antes serían estos. Tuki tuki. ¿Qué más? Por ejemplo, este acá, ¿cierto? Este acá, ok. Sería este acá. Listo, entonces habría que considerar la suma de todos esos caminos y su producto para poder considerar la derivada parcial, ¿cierto? Pero si es algo más complejo, entonces eso se empieza a volver algo muy, muy, muy grande. Entonces, ok. Entonces digamos que yo me pregunto cuánto cuesta y pongámosle de hecho una neurona más a cada uno. Pues una neurona no, un nodo más en el grafo. Entonces, yo pregunto cuánto cuesta este, digamos, con respecto a este acá. Entonces tengo que ver todos los caminos. Entonces, este es un camino. Pero a partir de ese camino yo podría hacer otro, por ejemplo este. Ok. Listo. Y como pueden ver hay muchos caminos. O sea, hay tantos que yo creo quedarme de aquí hasta la otra semana. Bueno, no sé si tantos, pero podría quedarme al menos hasta el otro día escribiéndolos. Por ejemplo, acá hay otro. Son literal, y claro, o sea, esto suponiendo como que todo está todo conectado, como una red neuronal, ¿sabes? O sea, como que todas las computaciones de adelante tenían que ver con las anteriores. No era como este caso en el que esto se cancelaba y solo te daba una cosita, ¿cierto? O sea, uno podría darse cuenta como, bueno, como aquí no está la A, no calculemos ningún camino que tenga que ver con esto. Ok, no, como la red es completamente conectada, pues hay que tener en cuenta todos. Entonces eso se vuelve un problema muy grande, ¿vale? Entonces la idea es que el backpropagation da una forma. Entonces voy a coger una imagen que me gusta mucho para explicar cómo qué es lo que hace el backpropagation en este caso. Entonces en general les recomiendo mucho este blog que se llama el blog de Chris Olah. Listo, entonces él tiene un propagation. Él tiene un post sobre backpropagation que es de donde yo pues, de donde estoy sacando eso que estoy diciendo. No aquí, o sea, se lo copié descaradamente. Ok. Entonces vean que él habla acá de los caminos, entonces ese es el punto. Entonces voy a coger esta imagen de acá. Voy a ponerla acá. Entonces vean que si yo quisiera calcular la derivada de z con respecto a x, ¿cierto? De este con respecto a este, solo con 3 vean que aparecen 9 caminos, porque tengo que elegir uno de acá y uno de acá. Entonces son 9 términos, ¿sabes? Entonces si tú quisieras calcular esto, tendrías que calcular 1, o sea, por multiplicación son esta multiplicación, esta y esta. Ahí hay 9. Y después cada una de esas cosas tienes que sumarlas. Entonces digamos que lo hacemos de forma inteligente. Entonces primero sumamos esta con esta, después eso con esto, ¿sabes? Y eso da 8. ¿Listo? Entonces en total, ¿sabes? Entonces, en total hay, digamos, pues 17 operaciones. Si lo haces de la forma naive, ¿sabes? Para calcular la derivada parcial, tienes que irte por este camino y este, por ese que ya escogí y este, ahora por este y tienes que escoger otra vez caminos. Ok, entonces se vuelve algo muy, muy, muy grande. Pero lo que hace backpropagation es una cosa muy inteligente y es que lo factoriza. En lugar de sumar sobre todos los caminos, mejor factoricemos la expresión. Entonces, esa es la expresión factorizada, ¿cierto? Y la idea, pues, nosotros siempre queremos calcular, es como toda la expresión. Pero calcular esta de acá que está factorizada es mucho mejor que esta. Porque esta requiere, ¿cuánto? 1, 2. Para esa suma, ¿cierto? 1, 2 para esta suma. Y una más para multiplicar. Entonces requiere solamente 5. Versus los 17 que costaba hacerlo de manera naif, ¿vale?
Ok, entonces digamos que para el caso de, o sea, para el caso de una red neuronal más general, lo que está haciendo backpropagation es que, claro, ahora sí estamos hablando de nodos, ¿cómo incide este peso en todos los demás, sabes? O sea, como hay que ver todos los caminos y es mucho, es muchísimo. Pero si vos lo haces de forma inteligente y te das cuenta de que, ok, como está completamente conexa, solamente tengo que, o sea, la expresión va a dar esto porque está factorizada, entonces es mucho más eficiente hacerlo así, ¿cierto? Es más eficiente factorizar la expresión y calcular estos dos productos y ya que calcular todos estos números. Entonces básicamente, en el caso, o sea, esto es a lo que voy, en el caso de una red neuronal general, lo que está haciendo backpropagation es esto. Está factorizando, está haciendo un cálculo de forma inteligente. En lugar de hacerlo por fuerza bruta, esa era la manera naive, que costaba O de W cuadrado. Backpropagation hace una factorización, hace algo inteligente en ese sentido, de que ya no tenemos que ver todo, sino que él dice, no lo tienes que ver todo realmente, solo tienes que ver unas cuantas cositas. Entonces cuando estábamos hablando de la función de error, ¿cierto? Que vean que es como un producto, porque está factorizando los errores, eso es lo que está haciendo, digamos, como under the hood, o sea, como bajo la mesa, eso es lo que está haciendo backpropagation, para una red neuronal más compleja. Está haciendo esto, que hay que hacer muchos caminos, para el caso de una red neuronal con más neuronas, lo está haciendo, pues, factorizando lo que es mucho más eficiente. Y digamos que eso es como sí, eso es toda la historia que les quería contar. Una disculpa, pues, si fue de pronto algo tostador, yo creo que no había de otra, porque, pues, hay como un trade-off entre algo intuitivo, ¿cierto? Entre verte el video de True Blue One Brown y entre de verdad meterse a las matemáticas y entenderlo. Porque uno se ve el video de True Blue One Brown y es muy bueno, y se lo recomiendo que se lo vean porque da una intuición muy buena de qué está pasando. Pero digamos que él, pues, como la audiencia de él es cierta audiencia, él quiere, pues, como que... Pues él tampoco se va a meter a derivar y hacer todo esto que yo hice, y yo creo que hay un valor en hacerlo. Creo que hay un valor en vos verte primero el video de True Blue One Brown y decir, bueno, eso es como lo que se hace, y después meterte a hacerlo y ver cómo se hace realmente, ¿sabes? Como ensuciarte las manos. Porque yo creo que es así como uno de verdad, como que entiende lo que sea que uno esté haciendo, ¿cierto? Ok, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ok, entonces como les dije, yo creo que esta es la sesión más, o sea, que más cómputos hicimos, vamos a hacer en todo el semillero, ¿cierto? Como hay que hacer esto y esto. Pero la idea es como para convencerse de eso de backpropagation. Ya una vez tenemos esto, muchachos, es muy bacano porque, ok, ya podemos entrenar redes neuronales, ¿sabes? Esto es como un juego. Antes teníamos el doble salto, es como el Metroid, si lo jugaron. Después nos volvimos bolita, después desbloqueamos la chimbada para destruir la pared que teníamos que abrir para seguir jugando. Listo, entonces digamos que esa pared ya se abrió y ya podemos empezar a entrenar modelos. Y lo bonito de todo esto es que yo siento que nosotros, o sea, uno podría implementarlo en Python, ¿no? Pues el descenso del gradiente, eso de backpropagation, que es una red neuronal. Como estamos viéndolo matemáticamente, entonces uno, o sea, ya dejan de ser cajas negras que funcionan y se vuelven, digamos, como cosas que uno puede programar, que uno entiende cómo funcionan, entiendes ahora cuando no funcionan, ¿sabes? Y pues te da un entendimiento más profundo sobre el deep learning. Ok. Entonces, si no hay más, les agradezco mucho que hayan venido. Nos vemos el lunes. Bueno, el lunes yo voy a repetir la sesión primera, ¿listo? Entonces, si ya la vieron, pues no tienen por qué estar. Pero la voy a repetir por dos cosas. Primero, porque hubo gente que no pudo estar y sería bueno, pues, que la vieran. Segundo, porque la sesión no se grabó, entonces es para grabarla también otra vez. Y tercero, porque la verdad no se me ocurre nada planeado para la práctica de esto. Pues, o sea, la práctica de este backpropagation podría ser como programarlo ahí en Colab, pero pues para mí eso es un poco aburrido. Porque pues lo importante era esto, no programarlo. Entonces el lunes voy a repetir la sesión, la primera sesión teórica de redes neuronales, ¿vale? Ok, si no es más, les agradezco que hayan venido. Ojalá hayan aprendido algo y nos vemos. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Chao.